Bueno, pues continuamos. Otro de los franciscanos, además de Fray Pedro de Gante, fue Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de la Ciudad de México. Fray Juan de Zumárraga, fue el que generó la idea de la Virgen del Tepeyac. Existe una Virgen de Guadalupe en la región de Extremadura, España, que si se fijan es una Virgen morena. Vean la ropa, vean el color, y es una Virgen de 1326 después de Cristo. Existe la imagen de Tonantzin, nuestra madrecita, que es un entendimiento de una diosa madre que se relaciona mucho con la Coatlicue, y es aquí donde se habla del sincretismo, el gran sincretismo que hubo entre la Tonantzin y la Virgen de Guadalupe de Extremadura, para generar la Virgen de Guadalupe de 1531. Y si bien esta historia va a tener renombre hasta el siglo XVII, es en el siglo XVI, gracias, como llámenle herramienta de evangelización, llámenle como quieran, pero es gracias a Fray Juan de Zumárraga que se genera esta idea de la Virgen de Guadalupe para comenzar a reunir, a identificar a los diferentes grupos indígenas. Este señor también trae propuestas bien interesantes, como el catecismo testeriano de un fraile, Testera se llamaba, en donde literal lo que hizo fue la Biblia en dibujitos. Debido a que los indígenas tenían un lenguaje muy pictográfico, muy a través de imágenes, se hicieron catecismos testerianos en donde se representaron diferentes escenas bíblicas con dibujitos. No me pregunten qué es cada cosa porque está complicado ya entenderlo, pero pues podemos ver ahí identificar el Espíritu Santo, identificar varios elementos. Este señor fue el fundador del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que es el primer convento escuela para los indígenas. Entonces es importante entender eso. Además, en 1536 se trajo la primera imprenta, que está ahí sobre Licenciado Verdad y Moneda, a un lado del Palacio Nacional, que es un edificio que hoy en día es de la UAM. Ahí se abrió la primera imprenta, lo cual significó una revolución cultural para la zona. Tenemos al dominico Fray Vasco de Quiroga, conocido como Tata Vasco, allá en Michoacán, conocido como Valladolid, antiguamente ese lugar. Pátzcuaro sería la ciudad más importante en ese entonces, pero estaba llena de indígenas. Por lo tanto, los españoles más puristas decidieron fundar una nueva ciudad llamada Valladolid, hoy Morelia. Y en Pátzcuaro, donde él era además el arzobispo, propuso, a través de un esquema meramente renacentista y siguiendo preceptos de los tratadistas de arquitectura, pues generó esta catedral ideal, que es una catedral panóptica. ¿Qué significa panóptico? Que a partir de cada una de sus naves, que tenía 1, 2, 3, 4 y 5 naves, cada una de las naves tenía un control visual hacia el centro, hasta esta nave central, en donde se encontraba un ciprés. Y en el centro del ciprés, ya después veremos qué es el ciprés, se encontraba la custodia del Altísimo y un altar. Lamentablemente nunca se logró construir esta obra, pero sí la llegó a proponer, una obra que hubiera sido demasiado interesante, pero no se logró nunca concluir. ¿Qué pasa con las diferentes regiones en las cuales las órdenes mendicantes se van a establecer? Los franciscanos, que son los primeros en llegar, son los que se agandallaron gran parte del territorio. Centro de México, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Prácticamente van a estar en todo el territorio. Mientras que los dominicos, que llegan 2 años después, se van a encontrar en el centro, en Oaxaca, en Chiapas y Yucatán.
Y los agustinos, que llegan 1533, unos años después, casi 9 años después, se van a ubicar también en el centro: Jalisco, Hidalgo, Michoacán y Guerrero. Entonces nosotros podríamos entender que los franciscanos están en todo el territorio, los dominicos se encuentran más hacia en el sureste mexicano, mientras que los agustinos se encuentran en lo que sería el norte y occidente del territorio nacional. Ok, entonces va a establecer cada orden mendicante unas provincias. Estos son los territorios de Chiapas y Guatemala, de Yucatán, en donde vamos a encontrar principalmente franciscanos y dominicos. Aquí, ¿por qué no? Pues porque aquí estaba la selva muy densa, no había realmente grandes grupos humanos habitando ese territorio en ese entonces, y bueno, pues ese territorio no fue realmente evangelizado. Y se tardaron en evangelizarlo, hasta el siglo XVII es cuando se va a tener ya un dominio religioso sobre la zona. Se va a fundar a partir del Regio Patronato Indiano varias diócesis. O sea, a través del rey de España, Carlos V, se va a fundar 8 diócesis. La diócesis de Durango, la diócesis de Guadalajara, la diócesis de Michoacán, la diócesis de México, que vean cómo llegaba de océano a océano. La diócesis de Tlaxcala, sí, Tlaxcala existe y Puebla no existía, era parte de Tlaxcala. La diócesis de Antequera, que es Oaxaca, la diócesis de Chiapas y la diócesis de Yucatán. ¿Ok? Estas diócesis estaban administradas, su capital, por un obispo. El obispo de Guadalajara, el obispo de Valladolid, de México, de Puebla, de Antequera. ¿Ok? De Durango, de Mérida y de San Cristóbal. Y ahí es donde se va a encontrar, al finales del siglo XVI, las primeras catedrales. De hecho, la primera y más antigua se construye en Mérida. Luego la platicaremos. Y es plateresca. Aquí vamos a tener a los franciscanos. Los franciscanos se caracteriza por tener a San Francisco como su representante. Tener los estigmas de Cristo en las manos, en la parte lateral de su cuerpo y en los pies. A Santa Clara de Asís como la monja, la santa, la mártir, que será de las principales veneradas dentro de los franciscanos. Y es parte de la segunda orden, o sea, de las monjas. Acuérdense, la primera orden son los frailes, la segunda orden son las monjas. La virgen que veneraban es la Virgen de la Inmaculada Concepción, color azul, de ahí la idea de las concepcionistas, cuya ropa es azul, y se les representa porque tiene el brazo de San Francisco. El brazo es como de Wakanda Forever, pero al revés. El brazo de San Francisco, el brazo de Cristo con 2 estigmas y en medio una cruz. Algo muy característico será la ropa, su sayal, café, y el cordón franciscano, que va a recordar los votos. Entonces el cordón, 5 manchas de sangre que parecen como uvas. Ahorita veremos un escudo. Y este tipo de escudo va a caracterizar a los franciscanos. Los franciscanos van a tener provincias, los provinciales. Y estas provincias va a ser San Francisco de Zacatecas, Santiago de Jalisco, San Pedro y San Pablo de Michoacán, Santo Evangelio de México, y aquí están los años en los que fueron fundados. Si se fijan, el Santo Evangelio de México fue el más grande porque estaba en 3 diócesis, y esa fue la más importante del territorio. Vamos a tener a los dominicos, con Santo Domingo de Guzmán, que ya había platicado anteriormente de él, que tiene el perrito con una antorcha, la flor de lis en un báculo, su ropa negra y blanca, y unas flores, unos lirios en su mano. Como parte de la santa que guía espiritualmente a las monjas será Santa Catalina de Siena, y la Virgen será la Virgen del Rosario.
Y justamente quiero que vean cómo se encuentran, pues aquí encontramos a Santo Domingo de Guzmán y aquí encontramos a Santa Catalina de Siena en reverencia ante la Virgen del Rosario. Por lo tanto, la idea del rosario será una característica muy importante en su arquitectura, así como estos escudos y la aparición del perrito con la antorcha. Ellos van a tener como provincia el Santiago de México, que corresponde a lo que es Michoacán, etc. Santos Ángeles de Puebla, San Hipólito Mártir de Oaxaca y San Vicente de Chiapas y Guatemala, y posteriormente Yucatán. Mientras que los agustinos de creación papal, vamos a tener a San Agustín, que siempre se le representa con un corazón inflamado. A veces puede tener fuego o a veces puede tener una o dos flechas que atraviesan el corazón. Y como guía espiritual de las monjas agustinas encontramos a Santa Mónica de Hipona, madre de San Francisco. Y la Virgen es la Virgen de la Consolación, la cual se va a caracterizar por tener un listón. ¿Ok? Entonces el escudo es este que les comentaba. Podemos ver un corazón con fuego y una flecha, y estos elementos que son papales porque los fundó el Papa. Vamos a tener que ellos solo tienen dos provincias: San Nicolás de Tolentino de Michoacán y Santísimo Nombre de Jesús de México, que tiene que ver con el centro del país. Tenemos otros que no fueron mendicantes como los otros, pero se encontraban en las ciudades más importantes, que son los mercedarios. Tenemos a San Pedro Nolasco, que está todo vestido de blanco, con un escudo rojizo, y a Santa María de Cerveló, que se le representa con un barco, porque tiene que ver mucho con los marinos, los naufragios, etc. Y en veneración a la Virgen de la Merced, que la Virgen de la Merced se representa por lo general siempre con unos escapularios y unos grilletes, porque San Pedro Nolasco liberó a los íberos cuando luchaban contra los musulmanes, los liberaba. Entonces por eso se les representan unos grilletes. Y bueno, ahí están los escudos, que por lo general es amarillo y rojo, muy, muy catalán, ¿no? Ese esquema, con una cruz blanca de Malta y toda el escudo de los mercedarios. Y aquí es importante entonces hablar cómo estas órdenes, sin considerar a los mercedarios, generan los pueblos de India. Resulta que durante el periodo prehispánico, cada uno de los cerros tenían un valor religioso, considerado un axis mundi. Y por lo general, sobre ese cerro o al pie del cerro se encontraba una pirámide, ya que las pirámides representaban, son edificios troncopiramidales, representan un cerro sagrado. A esto se le llama un altépetl. Resulta que los frailes lo que van a hacer es reorganizar los altépetl en 4 barrios en torno a un convento. El convento se va a encontrar en la parte central y los 4 barrios se van a encontrar en cada una de las orientaciones de estos pueblos, que es un pueblo nuevo. Por lo tanto, en el centro tenemos la unidad conventual, una plaza y una serie de elementos importantes, como puede ser el cabildo, que es el gobierno local, talleres, una prisión central, etc. Y hacia los 4 puntos, barrios. Por lo general, estos barrios estaban consagrados hacia un santo específico, que giraban en torno a una vida conventual, y teníamos a los frailes en el centro. Esto es un esquema muy utópico, ¿no? Con el esquema de Tomás Moro y esta idea del erasmismo, del buen cristiano, etc. Se reordena e incorporan estos pueblos por las órdenes mendicantes, franciscanos, agustinos, dominicos, mercedarios, capuchinos y jesuitas. Una visión utópica inspirados en Tomás Moro y la ciudad ideal renacentista. Se protegía, educaba y evangelizaba a los indígenas. Se trazaba en damero, con forma de tablero de ajedrez,
con un convento y un cementerio al centro. Es importante comentar que el atrio también tenía una función de cementerio, con talleres, cárceles, el cabildo, que era conocido también como un tecpan, y se fundaba a partir de una serie de medidas, a partir de la vara castellana, que fue la unidad básica para medir, que es de 83 centímetros, se le llama la vara castellana. Se medía a partir de pies, pulgadas, luego lo vamos a platicar. Otra dimensión diferente a lo que utilizan en Estados Unidos. Las medidas era de 1000 varas por 1000 varas, para poder generar toda esta propuesta de barrios. Estos conventos buscaban replicar la ciudad, la casa de Dios. Buscaba replicar la Jerusalén celeste en la tierra. Tenemos una propuesta inicial, que es el templo de Salomón, que es una propuesta judía, y nos dice que de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, con una caña de oro midió la ciudad, y la ciudad estaba asentada sobre una base cuadrangular, y su longitud era tanta como su anchura, y tenía 12.000 estadios, siendo iguales su longitud, su latitud y su altura. Son referencias que se toman a partir de la Biblia para hablar de una ciudad celeste, una ciudad terrenal que representara la divinidad. Y hablábamos justamente de un esquema similar a esto. Y los conventos van a buscar asimilarse o asemejarse a esta idea de ciudad ideal. Tenemos en el paleocristianismo las propuestas más concisas de lo que sería un templo cristiano. Estas van a retomar las basílicas romanas, y en términos generales funcionan así. Quiero que veamos primero el corte. Este es un corte de 3 naves, la nave central y las naves laterales, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener aquí una nave central. En este caso vamos a tener hasta 2 naves laterales de cada lado. Vamos a tener un atrio, un nártex, que es un vestíbulo porticado. La nave lateral norte se le va a conocer como la nave masculina o de los evangelios, y siempre de ese lado se lee los evangelios y se ubicaba a los hombres en el medievo. La nave lateral sur la vamos a ubicar con un aspecto femenino, y se van a leer las cartas, las famosas epístolas. Por lo tanto, si el altar se orienta hacia el oriente, el norte está hacia acá, ¿ok? Entonces este muro, y si hubiera un campanario, también al campanario se le conoce como el campanario de los evangelios o el campanario norte, y si está en el sur sería el campanario de las epístolas o el campanario sur, y es por la relación de que de un lado se leían las epístolas y del otro lado los evangelios. Tenemos un arco del triunfo que divide al transepto, que es esta nave que se encuentra de forma perpendicular a la nave central. Encontramos un presbiterio, que es la zona donde se encuentra el retablo y el altar, que solo pueden pisar los frailes o los sacerdotes. Y finalmente el ábside, un muro inclinado que se encuentra al fondo. Esas son las partes más importantes de una iglesia. Aquí al momento de adaptarse, bueno, se adaptan esquemas muy elementales. Por lo general, en un principio se buscaban proponer esquemas basilicales, así se les llama porque tiene 3 naves, en donde una cubierta a 2 aguas pudiera sostenerse de una estructura de madera, y esa estructura de madera dividir las diferentes naves. Se sabe que las primeras construcciones fueron enramadas, se les conoce, enramadas de una sola nave, y de pronto ya una configuración más específica en donde ya hay piedra, cal, arena para generar edificios más resistentes. Hasta llegar a un esquema ideal. Bueno, este es uno de los primeros conventos, que es el convento de San Francisco en Tlaxcala, que lo interesante es que vean, es una sola nave. Por lo tanto no es una planta basilical, es una planta de una nave. Y la cubierta, algo importantísimo. En el siglo XVI no hay cúpulas ni hay bóvedas de cañón corrido.
No hay, no existe. Si de pronto las vemos es porque se construyeron en el 17, pero en el 16 no hay ni campanarios, ni cúpulas, ni bóvedas. Esas se construyen después. Aquí vemos una estructura padrísima de influencia mudéjar que se llama artesonado. Es el alfarje con esta cubierta y arriba un artesonado de madera con distintivos metálicos dorados. Esto es algo muy mudéjar, de influencia islámica. Y vean la fachada, que sencilla, nos recuerda más a una propuesta más románica que plateresca. Sin embargo, ya tenemos aquí algunos elementos que nos evocan a lo renacentista y que por ende podríamos nosotros señalar que es una influencia plateresca. Vemos aquí este tipo de arco que se llama arco conopial, que es algo muy gótico. Y este arco, que es romano de medio punto, que es parte de esta arquitectura plateresca. Podemos ver un esquema muy sencillo de un convento, que es una sola nave, con un presbiterio al final donde se encuentra el altar y una salida hacia lo que es la sacristía. Encontramos la nave central con una salida hacia el convento y esta puerta que se llama la puerta porcíncula, que es una puerta de actividad agustina originalmente, que sirve para procesiones religiosas. Y al inicio, en el acceso, encontramos un coro en la parte alta y en la parte baja se le conoce como sotocoro. Es una parte más chaparrita, más oscura, mientras que el presbiterio es más alto y más luminoso, siguiendo esta idea de que Cristo es la luz de la salvación. Encontramos en los atrios este sincretismo de los patios prehispánicos con una cruz atrial, el templo conventual y el convento. ¿Ok? Aquí tenemos uno de los conventos más importantes, que es San Miguel Arcángel en Huejotzingo, que año tras año vamos siempre en la práctica de campo. Este año será diferente, no iremos a Huejotzingo, en donde podemos ver cómo es una estructura que ustedes dirán, oye, pero es que tiene campanarios. Eso fue después. Oye, pero es que tiene bóvedas. Eso se fue construyendo poco a poco. No se construyó en el siglo XVI. De hecho, estos elementos que vemos aquí son contrafuertes, que los ponen alabeados, inclinados, para sostener el peso de la bóveda. Eso lo veremos a mediados del siglo XVI. Surge este cambio. Veremos a partir de qué. El Concilio de Trento se llama. Spoiler. Bueno, tenemos este portal de peregrinos, que es la capilla abierta, que funciona también como capilla abierta, y que además son arcos que tienen un diferente nivel de arranque. Las capillas posa, vean el interior, qué interesante, con esta cubierta nervada, muy gótica. Y algo muy importante que se estableció a partir de don Antonio de Mendoza fue la traza moderada. Para que los conventos tuvieran un mismo esquema y no hicieran cosas muy diferentes, se estableció junto con los dominicos, agustinos y franciscanos, establecer ciertas reglas de diseño general. Una de ellas es esta línea. Vean cómo a partir de esta línea en 45 grados surge tanto el convento como el claustro. La idea de siempre poner el claustro del lado derecho, del lado izquierdo en Yucatán cuando hace mucho calor. La idea de cómo va a ser el templo, que por lo general son de una nave. Son aspectos que señala la traza moderada. Tenemos aquí parte del patio, con un claustro bajo y un claustro alto. Estos esquemas que nos evocan un tanto a la arquitectura defensiva, y por ahí se surgió esta idea de los conventos fortaleza. No existen los conventos fortalezas, simplemente es un elemento decorativo, ya que son muy chaparritos. Esos no sirven para arcos y eso no sirve para nada, es decorativo, ¿ok? Tenemos aquí una puerta porcíncula muy interesante. Vemos aquí este escudo que es franciscano. Esta puerta porcíncula es la que se encuentra en la fachada norte de los templos. Y vean la gran decoración, es una decoración plateresca. Este es un refectorio, que es en donde se comía.
Y aquí tenemos las partes de un convento. El convento se divide en una parte pública y una parte privada. La parte pública es el templo conventual, el atrio y el portal de peregrinos, mientras que el privado es el convento, el huerto, los aljibes y los molinos. Este es San Nicolás Tolentino, que es un convento agustino en Actopan, Hidalgo. Podemos ver cómo tiene una estructura masiva, los contrafuertes que están sosteniendo una bóveda que fue posterior, fue de mediados del siglo XVI. Tenemos una fachada plateresca con elementos que nos evocan al gótico, pero que también nos evocan a elementos renacentistas. Esta torre que nos evoca al mudéjar. Este es el portal de peregrinos, esta es una tribuna, así se llama. Vean el patio, como tenemos, esto ya lo habíamos platicado anteriormente. Hay unos arcos apuntalados o lancelados, que es algo muy gótico. Estos contrafuertes nos indican que los pisos son de bóveda nervada. La parte superior, llamado el claustro alto, encontramos arcos de medio punto en una relación mucho más pequeña que el claustro alto. Tenemos aquí una fuente que funciona como un aljibe, porque cada una de estas bajadas de agua, estas gárgolas, el agua se va para acá y se genera un pozo en donde se guarda el agua y después se puede utilizar para el consumo. Vemos estos elementos que nos evocan al gótico, igual que estos elementos, esto que es mudéjar, esto que tiene una influencia clásica. Vemos el refectorio es el área del comedor, donde lo interesante es que hay una bóveda de cañón corrido, en donde los casetones están hechos y en otras partes están dibujados. Aquí ya están dibujados. ¿Ok? Cuando vemos este tipo de remetimientos, esto se le llama derrame y esto se le llama capialzado. Esto es el interior del templo conventual, es padrísimo. Vemos aquí un arco triunfal, la zona del presbiterio, aquí está el altar. Esto es un ciprés neoclásico con un retablo neoclásico, eso es muy posterior. Vean cómo es anacrónico todo esto. Aquí vemos lo mismo que está acá, ¿ya vieron? Pero aquí está pintado. No tiene estos huecos. Y todo esto se le llama bóvedas nervadas, estrelladas. Estas son las impostas y estos son los enjarjes, donde llega cada una de las nervaduras. Ya les voy a posar su vocabulario para que comiencen ustedes a registrarlo. Entonces, el aspecto público, tenemos el convento, donde encontramos el sotocoro, la nave, el presbiterio, el altar, la sacristía, el confesionario. El atrio con la capilla abierta, capillas posas, cruz atrial, la muralla atrial y los accesos. El portal de peregrino, que es la relación entre el atrio y el convento. En el convento vamos a encontrar varios espacios. El claustro, pueden ser varios claustros. Las celdas que se encuentran en la planta alta, que son las habitaciones de los frailes. La sala de profundis, que es una zona para orar. La biblioteca, todos los conventos tenían bibliotecas. El refectorio, que es el comedor, la cocina, bodegas y almacenes, y los baños. Además, como una serie de huertos, aljibes para el agua, molinos, y el atrio era también como funcionaba como cementerio. Quiero que vean este altar, capilla abierta, es de las más grandes que existen. Podemos ver aquí varios esquemas que ustedes van a hacer en una segunda actividad. Les toca ya un convento, ustedes sabrán qué convento analizar. Vean cómo de pronto la capilla abierta se encuentra ubicado siempre en la parte del atrio, y se encuentran las capillas posa para posar a los diferentes santos de cada uno de los barrios. Aquí está el atrio. Vemos aquí este portal de peregrino, que a veces podía funcionar como capilla abierta. Y aquí hay varios esquemas. Santiago Apóstolo Cuituco, Morelos. Aquí tenemos ejemplos de las capillas abiertas, las capillas posa, que es para posar en los rituales, en las procesiones, al Altísimo y o al santo de cada uno de los barrios.
Vean aquí en este caso que es franciscano, como tenemos nosotros el cordón dominicano, perdón, cordón franciscano, el escudo franciscano, ese es el escudo de los reyes, etcétera. Aquí tenemos varios ejemplos de capillas abiertas. Este es uno de los más interesantes en San Pedro, San Pablo, Tepozcolula. Este es en Cuernavaca, capilla abierta, acuérdense ahí, como el de San José de los Naturales. Calpan, Puebla, Coixtlahuaca, Oaxaca, Atlatlahuacan, Morelos, Tlaxcala, Tlaxcala, San Francisco de Santa María de Atlihuetzía, Tlaxcala, Convento Dominico de San Pedro y San Pablo en Tepozcolula. Vean, es el más grande de todas las capillas abiertas, es el más grande, y además está coronado por una excelente bóveda reconstruida, estrellada, nervada. Cada uno de esos elementos dorados son una clave y se llaman pinjantes. Convento de San Francisco de Sinancatepec, San Francisco de Calimaya, Convento Agustinos de Santa María de Cuitzeo en Michoacán. Este es bellísimo. En arqueología del Hábitat voy, pero bueno, este año no pudimos ir. Capilla abierta de Actopan, Hidalgo. Tiene 17 metros de altura. Y aquí arriba tiene el escudo agustino. Y lo interesante de esto es ver las pinturas murales. Ver las pinturas murales, cómo están reflejando a Adán y Eva, diferentes elementos del Génesis, como la gran inundación. De pronto aquí te ponían, si tú cometías pecados, pues te ibas al infierno, cómo te devoraba un monstruo. Y finalmente con esto concluyo, el tequitqui. Los murales son tequitqui. Los murales son elementos cristianos hechos con la mano indígena. Por eso de pronto se ven un tanto extraños, ¿no? Que lo hacen ser tan interesante. Y las cruces atriales son eso. Imagínense de pronto que le digan a un indígena: quita Quetzalcóatl a Huitzilopochtli, porque vamos a ponerte a un nuevo dios. Y tu dios es un hombre vencido en una cruz ensangrentado. De pronto dices, oye, como que está muy débil eso. Entonces lo que hicieron para los indígenas fue utilizar la iconografía. El tequitqui es esta técnica que surge a partir del sincretismo entre las ideas europeas y la mano de obra indígena. Y las cruces y las pinturas murales son tequitqui. Aquí hay ejemplos de cruces atriales, como en Acolman, en Cuautitlán, en Huejotzingo, Santiago Azcapotzalco, Huichiapan, Hidalgo. Y aquí lo interesante es hablar, remontarnos a algo medieval, que es las Arma Christi. Aquí vemos al Teotocos, que es la señora del Perpetuo Socorro, en donde vemos a la Virgen María consolando a Cristo, el cual está viendo su futuro. Aquí vemos unos pequeños querubines que están cargando las armas de su martirio: la cruz, los clavos, etc. Y esas son las armas de Cristo. Cada uno de los elementos que hablan del martirio, tanto las escaleras, la cruz, el martillo, el gallo que va a cantar 3 veces, las pinzas con las que quitaron los clavos, los mismos clavos, la lanza de Longibos, el pilar donde fue atado y fue azotado, la misma esta cosa como látigo, las 12 monedas de Judas, los dados con los que jugaron los romanos. Todo eso son las armas de Cristo. La misma varita que le daban burlándose de él, o la corona de Cristo, que era, pues eres un rey, pues aquí está tu cetro, ¿no? Y le dan una varita, una caña. Todo eso son las armas de Cristo. Y si comenzamos a ver esta cruz atrial de Cuautitlán, que es de las más grandes, podemos ver esas armas de Cristo: el gallo, el pilar, las escaleras. Aquí vemos cómo se representaban los indígenas el agua, pues como con brotes. Y ahí está la sangre, cómo está brotando. Una corona. Aquí está, la corona. Y aquí está la escalera, la lanza, la linterna, el gallo, la columna, la cuerda, los flagelos, la carabela, la jarra, las tenazas, el cetro, el rostro de Carlos V, chorros de sangre, las 30 monedas de oro, el rótulo de Inri, ¿no? Jesús de Nazaret, rey de los judíos, etc. Todo eso, a partir de pura iconografía, tratan de dar a representar a Cristo mediante las cruces atriales. Hasta aquí concluiríamos la clase. Gracias y nos vemos en Zoom. Bye.